Hola a todos y a todas. Arrancamos este espacio hoy para hablar sobre los dos primeros estudios que han dado el pistoletazo de salida al informe bienal de SESPAS 2024. Este primer bloque del informe trata sobre las causas y las soluciones del déficit de médicos de familia y la escasez de enfermeras, así como los retos de recursos humanos a los que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud. Vamos a hablar en estos dos primeros estudios que centran los desafíos de los recursos humanos entre los profesionales médicos. El primero, experiencias de planificación de recursos humanos para la salud, el caso de los médicos, datos y modelos. Y el segundo, qué sabemos y qué deberíamos saber sobre los desequilibrios médicos en España, diagnóstico y propuestas. Ambos han sido elaborados por las dos invitadas a esta primera entrevista, Beatriz González, Patricia Barber, miembros del Grupo de Investigación de Economía de la Salud y Políticas Públicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con las que vamos a hablar y vamos a intentar conocer un poquito más de estos dos artículos, ¿no? Me gustaría que cada una de vosotras me explicarais un poco o resumierais las claves de cada uno de los dos artículos o que os complementaréis, como queráis, ¿no? El primero, experiencias de planificación de recursos para la salud, el caso de los médicos, datos y modelos. ¿Quién me lo explica? Bueno, si quieren yo, que estoy de primer autor ahí, y luego el otro vea, si quieren. Perfecto, muy Bueno, bien. antes que nada, buenos días a todos. Bueno, efectivamente en este trabajo lo que hacemos es comparar las experiencias de planificación de recursos humanos para la salud, ¿no? Especialmente en el caso de médicos y centrándonos en cómo está la situación en España. Bueno, los problemas de desequilibrios laborales en el ámbito sanitario, pues sabemos que tienen importantes consecuencias en la calidad de los servicios, ¿no? Y de aquí que hayan, últimamente, en los últimos años, pues haya una gran preocupación de organismos internacionales, nacionales, gobiernos regionales, pero también de sociedades científicas, colegios profesionales e incluso de la sociedad en general, ¿no? Que tienen una gran preocupación por las consecuencias de las frecuentes tensiones de este mercado laboral, ¿no? Pues bueno, básicamente consecuencia de esta preocupación han surgido pues modelos de planificación de recursos y se han desarrollado herramientas técnicas para la planificación de los recursos humanos en el sector sanitario. Una de las cosas más importantes a destacar es que estos modelos, a pesar de haberse generalizado tanto en los últimos años por esta problemática, no son exportables, es decir, cada uno responde pues al sistema organizativo de cada país, de cada organización y además tienen sus propios objetivos y por tanto, como digo, no son exportables, ¿no? Pueden compartir perspectivas que pueden ser desde el punto de vista de necesidad, de demanda, de oferta, pueden ser modelos dependiendo de su desagregación, modelos monoprofesionales, multiprofesionales, pueden compartir o no el horizonte de predicción, que puede ser a 5, 10, 15 años, pueden o no utilizar indicadores de productividad y también suelen diferir bastante respecto a cómo hacen las proyecciones a futuro, ¿no? Que estas pueden estar condicionadas por la evolución demográfica, factores económicos, los perfiles epidemiológicos, sistemas de gestión y organización, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, lo realmente quizás más resaltable de esto es que muchas veces elegimos la metodología no por el óptimo que nos gustaría, sino porque este tipo de modelos son muy demandantes de datos y muchas veces estamos limitados por la información que tenemos para aplicar uno u otro, ¿no? Bien, respecto al modelo, a la situación en España, pues bueno, ya en 2016 el Ministerio de Sanidad pues fue consciente de los desajustes existentes, ¿no? Y de la necesidad de planificación y promovió pues un primer modelo de planificación de métodos que con el tiempo ha tenido acciones continuas y se ha generalizado también para algunas otras profesiones sanitarias. Es un modelo nacional, digamos, lo que llamamos un modelo país, ¿no? Eh, Aparte de este modelo que se describe un poco en el artículo y en otras publicaciones, hay bastantes referencias.
pues algunas comunidades autónomas también han hecho algunos ejercicios preocupados sobre todo por la situación, ¿no? Buscando encontrar soluciones que garanticen la calidad y la suficiencia asistencial, pues hacen estos modelos un poco demográficos sin mucha vocación predictora, digamos, pero bueno, modelos demográficos de entradas MIR, salidas, jubilaciones, retiro, e insisto, preocupados por la situación, ¿no? Pero también algunas sociedades profesionales ¿eh? han, eh, han hecho una apuesta importante por trabajar el conocimiento sobre el tema de los recursos humanos en sus sociedades y bueno, habría que destacar la Sociedad Española de Cardiología o la de Oncología Médica, ¿no? Bien, nosotros esa parte de ese artículo lo terminamos resaltando las principales vías de avance que deberían marcar la ruta de la planificación de los recursos sanitarios en España, ¿no? Y resaltamos básicamente 3 puntos. En primer lugar, necesitamos que por fin el registro estatal de profesionales sanitarios sea una realidad. Hasta ahora las comunidades autónomas van aportando, pero a muy diversos ritmos y no con la misma intensidad ni calidad. En segundo lugar, deberíamos avanzar, el segundo y el tercero están muy relacionados, ¿no? Porque deberíamos avanzar hacia un modelo tipo inglés, con un observatorio en el que se pueda realizar un estudio por especialidad de los estándares de necesidad basados en las características demográficas y epidemiológicas. Y también pues avanzar en ese mismo sentido por el lado de la oferta, hacia indicadores de productividad. También diferenciando por especialidades, ¿no? Bueno, para terminar, en el trabajo hemos resaltado la importancia de planificar en cualquier ámbito, pero más en el de los recursos humanos en el sector sanitario, por 2 razones muy importantes, ¿no? La primera es porque la mayoría de las decisiones que podemos tomar terminamos viendo sus consecuencias de estas decisiones de hoy a medio y a largo plazo. Lo que tarda un graduado, lo que tarda un MIR, etcétera, etcétera. Y además es un sector en el que es muy difícil tomar decisiones, digamos, en sentido negativo, ¿no? Es muy difícil disminuir el número de clausos, muy difícil disminuir las plazas MIR. Y bueno, en ese sentido, pues queremos terminar resaltando la importancia de la planificación de los recursos humanos en este sector. Nada más, muchas gracias. Gracias, Patri. Bea, cuéntanos un poco el resumen de qué sabemos y qué deberíamos saber sobre los desequilibrios médicos en España. Vale, en el segundo de los capítulos del informe, lo que hicimos fue un poco el retrato robot de la situación actual y la proyección a futuro, también indicando digamos, acciones a corto y a medio plazo que pudieran mitigar los desequilibrios. Entonces, partimos de una situación paradójica, que es que España tiene más médicos en tasas poblacionales que muchos países del entorno y menos enfermeras, pero que sin embargo, cuando hacemos el modelo y vemos la situación de déficit o superávit, vemos que en muchas especialidades hay una situación de déficit. Y es más, que la proyección a medio y digamos, a 2035 es en algunas especialidades de un déficit que llamamos moderado, pero que es más del 10%, que es relativamente alto. Nos preocupa particularmente medicina de familia, porque es la especialidad que, según el modelo, en 2028, hasta 2028 iría aumentando su déficit y en 2018 casi alcanzaría pues, los 9.000, en torno a 9 o 10.000 médicos faltantes. Y esto es muy, muy preocupante. Claro, la solución no es solamente meter más plazas MIR en el mercado, porque no hay médicos de familia, no solo porque no se formen suficientes o no porque no se formen suficientes, sino en muchos casos porque no hay incentivos para que los jóvenes médicos quieran la especialidad de medicina de familia y huyen afuera de la atención primaria, por ejemplo, a urgencias de hospitales o, por ejemplo, a la red privada. Y esta es otra característica esencial de la situación actual, que sin entenderla no se entiende nada.
estimamos que en torno al 30% de los médicos en ejercicio en España ejercen solo en la privada. Esto es un resultado muy importante que digamos, proviene de que por primera vez hemos tenido acceso a datos de ASPE, de la Asociación de Hospitales Privados, que hasta ahora no habían contribuido a nuestro estudio. Claro, lo que está implicando este hecho es que hay una tensión por captar talento entre las redes pública y privada, y en esa competencia la red pública tiene todas las de perder porque no tiene herramientas de gestión suficientes. En este sentido, el cambio del marco regulatorio es esencial y además imperioso y además urgente, porque no se puede competir con distintas armas. La privada, pues con armas de relaciones laborales mucho más flexibles que la pública. Yo creo que eso quizás sea lo más destacable del informe o lo más importante en mi opinión. De alguna forma, me parece muy importante lo que dices, Bea, y es el papel que el 30% de los médicos solo ejercen en la privada, ¿no? De alguna forma, eso marca que estamos por la competencia de los recursos humanos entre pública y privada, cosa que probablemente no sería pensable hace unos años o hace 10 años seguro, ¿no? Claro, y que enlaza con el otro gran desequilibrio, que es el de la falta de médicos de familia. Los médicos de familia son profesionales muy capacitados, muy bien entrenados y muy buenos gestores de la incertidumbre. En este sentido, para la red privada son un valiosísimo recurso. Y la red privada, digamos, tira de médicos de familia, igual que tiran los hospitales con sus urgencias, para, digamos, que salgan fuera del pool digamos, de oferta laboral en la red de atención primaria. O sea, en resumen, que esto no se arregla solo con números o solo con soluciones basadas en más y más, por ejemplo, de plazas o tal. Se arregla con soluciones de gestión, de macrogestión también. Es decir, que de alguna forma, yéndonos a este aspecto de los médicos de familia, que como muy bien decías, en gran parte tiene una parte de la privada, pero tiene otra gran parte y es en ir a urgencias de los hospitales como sitio donde la conciliación es más fácil, donde los temas de vivir en las grandes ciudades es más fácil, etcétera, ¿no? Que probablemente afectan a la toma de decisiones de esos médicos de familia, ¿no? ¿Cuál creéis, Patri y Bea, que serían los pasos que deberían tomarse para abordar los déficits de médicos, especialmente en el área de medicina de familia, pero no sé si en otras que también veis como déficit que pueda haber de cara al futuro, ¿no? ¿Patri? ¿O quieres que lo diga yo? A ver, Patri, cuéntanos tú. Perdón, que tenía el audio desactivado. Bueno, ya lo estaba un poco comentando, Bea. Puede ser medicina familia, pueden ser otras especialidades. En realidad es casi un problema más de zonas rurales, es un problema de ciudades pequeñas, un problema de islas alejadas, donde se requiere flexibilizar la gestión, las posibilidades de ofrecer incentivos, pero no incentivos no solo monetarios, como ha ocurrido en Cataluña en las últimas convocatorias, sino también incentivos no monetarios. Está claro que hay una falta de atractivo y, como decía también Bea, no es poner más plazas 1000, más números clausus, homologar más, sino ofrecer incentivos, sobre todo no monetarios, ¿no? Sobre todo para esas plazas de medicina de familia y sobre todo en las zonas rurales, que serían los dos espacios de déficits. No sé si algunas especialidades, además de medicina de familia, veis que hay problemas de cara al futuro. Sí, sí, lo que pasa es que como son especialidades más pequeñas en número de efectivos, pues digamos que se pueden corregir de forma relativamente más fácil que con el enorme volumen de familia. O sea, el modelo de simulación precisamente es una herramienta que proyecta el futuro inercial bajo unas hipótesis, que es mantenimiento del status quo, de modo que ese futuro inercial no llegue nunca a ocurrir en el caso de que lo que sea ese futuro sea un déficit. ¿Cómo se resuelve? Pues aumentando el número de plazas MIR, por ejemplo, en esas especialidades que resultan proyectadas con déficit. De modo que
en ese sentido no es tan preocupante porque, digamos, el sistema tiene músculo formativo como para aumentar un poquito, en plan fine tuning, ¿no? Pues el número de plazas, miren esas otras especialidades. El problema es en la especialidad con el enorme volumen que tiene familia, con 2000 y muchas plazas cada año convocadas, porque ni puede acreditar a corto plazo más plazas de formación MIR, ni tienen ni por capacidad formativa, ni sobre todo porque aunque salgan los especialistas, acaban por huir, ¿no? Hacia otros niveles. Y tampoco es un problema exclusivo de España, ¿no? Es decir, después de la pandemia, algunos países como Canadá o Francia han hecho unas inversiones fuertes en multiplicar su número de plazas de formación de médicos generales y no se han cubierto. Es decir, no es un problema exclusivamente nuestro, digamos. Sí. Y luego está el problema opuesto, que es qué pasa con las especialidades en las que se prevé un superávit a medio o largo plazo, porque así como es difícil aumentar la capacidad, también es difícil disminuirla, con especialidades que tecnológicamente no son tan necesarias como lo eran antes y que realmente, hombre, habría que plantearse una estrategia de reconversión, digamos, ¿no? Por un lado, estáis definiendo una situación de que algunas especialidades habrá más de lo que es necesario, ¿no? Por un lado, y que habría que pensar en cómo reconvertir para trabajar ese paro médico en ese sentido. Y por otra, planteáis un tema de gestión sobre todo el tema de la medicina de familia, de las zonas rurales, tal como otro de los grandes aspectos, ¿no? Claro, mira, un ejemplo, cirugía cardiovascular. ¿Vale? Cirugía cardiovascular es una especialidad en la que la tecnología hace que cada vez haya menos necesidad de intervención con cirugía abierta, porque afortunadamente a través de procedimientos no invasivos que generalmente hacen los cardiólogos y otros, pues se resuelven los problemas que antes requerían pues cambios de válvula con operaciones a corazón abierto. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Por un lado, un problema de calidad, porque los servicios de cirugía cardíaca tienen tan poco volumen de intervenciones en algunos hospitales que no llegan al mínimo como para garantizar calidad, y entonces necesitarían una centralización. Y esto es muy difícil en este país, incluso centralización intercomunidad autónoma. Hay bastante evidencia científica en este sentido. Entonces, especialidades como esta, como cirugía cardíaca y como esas y algunas otras, digamos, necesitarían reflexionar un poquito como colectivo, como sociedad, en torno a ellas para digamos, resolver algo que cada vez va siendo más problemático. Muy complicado esa historia, de alguna forma, y eso obliga a que las comunidades autónomas se pongan de acuerdo en compartir, en que algunas centralicen servicios sanitarios que dejarían de dar otras, y eso en un país tan descentralizado en 17 servicios autonómicos no es tan fácil. De todas formas, ¿qué papel creéis que deberían jugar tanto gobierno, comunidades autónomas, sociedades científicas, en este caso, como has dicho, Bea, ¿no? El tema incluso actores sindicales, sindicatos médicos, sindicatos de enfermería, para favorecer que ese proceso sea realmente el que debería ser? No sé, digo yo. Sí, no es nada No es fácil, nada no es nada fácil, ¿no? fácil, porque además son problemas donde hay conflictos claros de intereses entre grupos de interés legítimos, pero que, digamos, cada grupo tira por, 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 por un lado, ¿no? Entonces, de Bueno, alguna manera, sí, el perdón. registro de profesionales es un claro ejemplo de lo que no debería pasar, ¿no? Es decir, algo tan importante como se imagina como si fuera el padrón de habitantes, ¿no? En este sector. Y el ministerio lleva intentando, tirando de un carro desde el año 2006, que eso legislativamente lleva un montón de Se condiciones creó en económicas, de 2012 recursos formalmente y no está todavía. formalmente.
y sigue sin ser una realidad por falta de colaboración, porque no, el problema no es la descentralización, el problema es la falta de colaboración y de actitud de algunas comunidades y de algunas regiones. O sea, si para algo tan importante esa es la actitud, pues este ejemplo funciona para todo, ¿no? Te lo podría aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Es evidente que si no tenemos un registro bueno, es difícil también poder planificar bien. No Es existe evidente. consenso para algo tan elemental si no existe unidad, si no existe conciencia de la necesidad. Por tanto, lo Bueno, del consenso lo veis difícil de alguna forma. Es difícil en el registro, es difícil en tomar en ponerse de acuerdo en las políticas. Yo no sé si habéis trabajado habéis dicho antes, Patri, decías, algunas comunidades sí que lo tienen más claro y trabajan en ello, pero algunas sociedades científicas también. Pero es evidente que el conjunto no trabaja en ese sentido del consenso y de buscar vías para poder solucionar esos temas, ¿no? no, absolutamente. Pero imagina eso, algo tan elemental como el registro, que no, que está financiado, que está organizado, que está apoyado, que claro, entonces pues, no se entiende nada, ¿no? No se entiende nada porque si es algo en lo que no tienes que poner recursos económicos ni recursos humanos prácticamente, casi gratuito, digamos, ¿no? En el sentido en el que ya el ministerio ha hecho todas las fases y todas las aportaciones, y claro, y algo tan importante, ¿no? Es decir, es que luego son las propias comunidades quienes nos llaman para preguntarnos, es decir, no entiendes nada, ¿no? Si hay demasiada desorganización y demasiada poca implicación y responsabilidad, ¿no? De alguna forma, en los dos informes habláis en algún momento de que España tiene pendiente decidir si producir más médicos o comprar médicos a otros sitios, ¿no? Probablemente en algunos momentos donde hay déficit de algunas especialidades sería necesario poder comprar esos médicos, digo yo, porque si tenemos falta, habría que poder comprar para poder establecer, al menos temporalmente, el hecho de poder establecer una solución a esos problemas. ¿Cómo veis esa solución? ¿Qué dicen, qué se dice ante ese planteamiento de producir o comprar? Sí, a ver, producir o comprar, lo primero, compramos de países, sobre todo Latinoamérica, por afinidad lingüística e idiomática, y esto implica problemas éticos digamos, de fuga de cerebros y de talento de esos países que necesitan sus médicos. De hecho, la OMS tiene un código ético de reclutamiento internacional de profesionales sanitarios. Entonces, comprar tiene este problema desde el punto de vista de España, que es un gran atractor de médicos latinoamericanos. Claro que los médicos extracomunitarios son una solución de corto plazo excelente para España, los necesitamos. En 2023 se han homologado 8.300 títulos de medicina hasta octubre, de enero a octubre de 2023. Fíjate que esto es bastante más que los médicos que se forman en España, que fueron 6.500 más o menos. O sea, la Facultad de Medicina Mayor del país es el Ministerio de Educación que homologa títulos extracomunitarios. Esto tiene una ventaja para nuestro país, que es que digamos, cubre necesidades a corto plazo, pero además del problema ético, hay un tema de equidad interna. Es decir, los estudios de grado de medicina son los más demandados. Hay 60.000 chicos y chicas que con excelentes notas en la EBAU quieren hacer medicina como primera opción y solo entran por 7.000 y pico. Entonces, claro, un bien tan escaso es una pena que no pueda, digamos, proveerse dentro del país cuando hay una fuerte demanda por parte de jóvenes. También hay un problema de equidad en el sentido de que si los padres de estos jóvenes tienen dinero, pueden estudiar aunque no tengan la nota en una universidad privada. Y este es un problema de equidad importantísimo en la asignación de recursos colectivos, ¿no? Pero, por tanto, todo está un poco embrollado. Tienes razón en lo que dices, de que el recurrir a médicos extranjeros, extracomunitarios, es una gran solución a corto plazo para este país, pero no debería ser
la solución estratégica a largo plazo para digamos, tener el mercado cubierto. Y en el tema de fuga de cerebros, fuga de médicos españoles hacia otros países, ¿cómo está la situación? Porque de alguna forma, antes comentabais, el tema de las condiciones de trabajo marcan el hecho de que algunas especialidades no, por ejemplo, medicina de familia, no compita realmente ante la situación de ir a urgencias a trabajar, ¿no? Pero también hay esa salida hacia afuera. ¿Cómo está esa situación de médicos que se van a otros países? Pues mira, ha surgido una leyenda urbana que dice que hay una fuga masiva de médicos a otros países. Y esta leyenda urbana es radicalmente falsa. Dicen que hay fuga a otros países porque muchos médicos piden certificados de idoneidad, que es un requisito para irte a otro país. Pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Tú pides un certificado online, no te cuesta nada. Para cada país al que quizá vayas tienes que pedir uno que caduca a los 3 meses. En resumen, se piden, no recuerdo ahora el número, pero miles de certificados al año. Pero eso No, no bueno, quiere tanto. decir que se vayan estos miles. Es como si cuentas las ventas de Zara por el número de modelitos que me he probado en el probador. Oye, no, me he probado 10, pero no he comprado ninguno, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo cierto es que el año pasado se fueron 300, o sea, mirando los datos de la OCDE, que dice cuántos médicos españoles recibieron, y mirando también los datos de colegiados que se han dado de baja en España, 300 y no 3000. O sea que es una leyenda urbana. ¿Hay fuga? Sí, pero masiva no. Masiva no, en absoluto. Has tocado, ve ahora el tema de facultades de medicina pública privada, ¿no? Has dicho, si hay dinero, alguien que no puede competir para entrar en las facultades públicas, se va a una privada si tiene dinero, ¿no? De alguna forma, eso genera también un problema de equidad. Ahora hablamos del problema de equidad alrededor de los médicos latinoamericanos, pero también ese es otro de los problemas de equidad existentes, ¿no? Sí, sí, Patri, si quieres decir tú algo. Bueno, es un problema evidentísimo, ¿no? O sea, de las 8.500 plazas actuales, pues un 20% están en universidades privadas, que han crecido en número muchísimo en los últimos años, un gran nicho de negocio para ese sector. Y claro, habría que ver cuántos de esos alumnos cumplen los requisitos académicos para acceder a la pública. Por tanto, es como lo que decía de antes, ¿no? Cuánto contrasentido, 60.000 chicos que quieren, buenos chicos, porque todos esos tienen un muy buen expediente. De esos 60.000 los dejamos en 6.500. Luego, como no hay, traemos 8.500, que aparte de traerlos de países que los necesitan, eh, mm, digamos que su rendimiento o su perfil profesional no es el de un MIR formado en España, con unos indicadores de calidad reconocidos internacionalmente. Sí, pues visto así es un desastre, ¿no? Un desastre. Un desastre. De alguna forma, lo que me estáis poniendo es decir, por tanto, cuidado, ¿no? Cuidado a las decisiones que se toman. De alguna forma, en todo esto, pensando sobre todo en el problema de los médicos de familia, ¿no? ¿Qué planteamiento, qué creéis que se debería hacer a nivel de plan de incentivos para intentar minimizar el déficit actual de profesionales de medicina de familia, sobre todo en algunas zonas, en algunas islas, como muy bien decíais, en algunas zonas rurales? ¿Qué es lo que debería hacerse en ese sentido, planteáis? Bueno, vea, cuenta la experiencia de La Gomera, ¿no? De los especialistas, La Gomera era, ¿no? El hierro, el hierro. El Hierro, perdón, pues bueno, esa es una experiencia que Sí, da buenos a resultados, ver, sencilla, ¿no? No, incentivos, porque hay muchísimos médicos de familia que no están trabajando en los centros de salud. Entonces, incentivos para que vuelvan. Estos incentivos no solo económicos, sino también de condiciones laborales, de flexibilidad, de posibilidad de investigación y de conectarse telemáticamente a centros, a hospitales con los que pueden colaborar, etcétera. Pero también cosas que ya se están haciendo, como por ejemplo el prolongar la jubilación de forma voluntaria de los médicos de familia. Esto ha funcionado, ¿eh? Tenemos los datos en el informe. O también aumentar el número de plazas MIR de familia. Esto no es fácil porque no es fácil acreditar más plazas, está un poco en el límite.
Pero sobre todo es cuestión de incentivos para atraer a los que se han ido y para retener a los que se van a ir por jubilación. Eso a corto plazo. Hay un plan ya de cobertura, de definición y cobertura de plazas de difícil cobertura. Es un plan de julio de 2023 que está muy bien. ¿Y creéis en el consenso posible en ese tema? Digo, un tema que es evidente que tenéis peticiones, demandas de qué es lo que hay que hacer y qué no hay que hacer por parte de comunidades autónomas, gobierno de España y seguramente algunas sociedades científicas, ¿no? Es evidente que esa es una línea que hay que poner en marcha en todos los temas, en todos los aspectos que permitan avanzar. Un poco para terminar ya. ¿Qué conclusión brevemente daríais de esta situación, de lo que habéis planteado? ¿Qué es lo que hay que hacer de cara al futuro a partir del análisis de recursos humanos, de médicos, de qué es lo que hay en estos momentos? ¿Qué conclusiones sacaríais cada una de vosotras? Patri, ¿cuáles serían tus conclusiones brevemente de lo que hay que hacer en el ámbito de los recursos humanos para mejorar la situación de los médicos en España? Bueno, yo creo que habría que empezar por un pacto, ¿no? Por consenso, por sentar las bases de que esto no sea un problema de yo financio, tú pides, yo ahora digo que no tengo. Sí, eso es fundamental, ¿no? Yo creo que hay que tener una actitud comprometida con un problema muy, muy importante, ¿no? Problema que al final termina redundando en una calidad asistencial en el que cada vez son mayores las quejas por las deficiencias de profesionales, ¿no? Y no solo de médicos, ¿no? Habría que expandir esto al tema de las enfermeras, de los ratios. La enfermería es otro problema muy importante en España, aunque no hayamos hablado porque hay otros autores para ello, ¿no? Pero las ratios que tenemos son bajísimas. Tenemos más médicos que nadie, menos enfermeros que nadie. Sí, todo es un poco caótico, ¿no? No quiero ser muy depresiva, pero lo cierto es que las cifras son como un poco, ¿no? Que chocan por todos lados. Entonces yo creo que si hubiera esa actitud, el panorama cambiaría bastante, porque luego los diagnósticos están hechos. Hay profesionales en España que han hecho buenísimos diagnósticos de cuál es el problema de los recursos humanos y de la planificación, etcétera, etcétera. Las decisiones también, los planes también no parecen complejos, pero claro, hay que llevarlos a cabo, hay que evaluarlos, hay que hacer un seguimiento. Pero sobre todo yo creo que si hubiera consenso y hubiera actitud, desde luego el problema se reduciría en un elevado nivel, ¿no? Muy bien. Beatriz, concluye, haz tu conclusión Yo de... siguiendo a Patri, ¿vale? Consenso. Consenso sobre el elemento más importante, en mi opinión, es cambiar las relaciones laborales y el marco estatutario, que en este momento es un corsé que la sanidad pública no se puede permitir, no se puede permitir. Esto implica generosidad por todas las partes, por los sindicatos, generosidad y altura de miras y mirar estratégicamente hacia el futuro, porque si seguimos con el estatuto, tenemos muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. No puede ser que el capital humano, que es el capital más importante del sistema, esté tratado como está. O sea, los profesionales sanitarios tienen que ser valorados, reconocidos, prestigiados como se merecen. Y estar con 43 años y un currículum valiosísimo, todavía con plaza de interino, de sustituto, encadenando contratos, es un disparate. No tiene ningún sentido. En la pública acaban cansándose y yéndose a la red privada, claro. Como muy bien decías antes, un 30% de los médicos están únicamente en la privada, por tanto, una cuestión a tener en cuenta. Pues muchas gracias, Beatriz y Patri, por haberos acercado en esta primera entrevista de el informe SESPAS. En las próximas entrevistas se hablará, como muy bien decía Patri, el tema de la escasez de enfermeras en España, problema muy, muy importante, sin duda alguna, además de la panorámica de la movilidad de los trabajadores sanitarios en la Unión Europea ante los actuales retos de ofertas de trabajo y los retos de la gobernanza de los recursos humanos en la sanidad pública. Mil gracias, un placer haberos tenido en esta primera entrevista del informe SESPAS. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.